Tal? Buen día, es un gusto poder saludarlos también en esta, voy a decirle una retransmisión de algunos videos que tenía pendiente dentro de la maratón de Homeschool que estuvimos haciendo. Ya la terminamos el día viernes 30 justamente, pero nos han quedado algunos videos que por falta de conexión me ha sido imposible poder transmitir el mensaje en los días previstos según el calendario que yo les había compartido. Entonces, como tengo una deuda con ustedes, he deseado pues el día de hoy también grabarles de esta manera la transmisión de lo que significaría el tema de hacer homeschool en el nivel de primaria. ¿Cuáles son esos recursos, esas herramientas, esas habilidades que quizás podamos tener y también conocimiento general al momento de educar en casa en la etapa de la primaria aquí en el Perú? Quien les habla, ya me conocen, soy Elena de López, mamá homeschooler, también docente en el área de comunicación. Vengo realizando homeschool ya un poco más, sí, de 8 años, casi 10 años haciendo esto. Tengo 5 hijos y con los cuales hago homeschool en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Es por eso que yo he atravesado todo lo que comprende la educación preescolar en homeschool, el cual también te invito a que puedas verlo y de esa manera informarte y conocer un poco de cómo es que debes asumir la etapa de hacer homeschool en el preescolar. Ahora quiero centrarme en lo que corresponde a la etapa de primer grado. Para el inicial, nosotros habíamos abordado algo muy importante que era la certificación, que no era un requisito indispensable, siempre y cuando, en ese video lo mencioné, las familias decidan reincorporar a sus hijos en primer grado hacia la escuela tradicional. Si es así, pues entonces sí necesitarás de hacer inicial certificando. Aquí en primaria la certificación ya es obligatoria desde primer grado. Eso es algo que yo quiero rescatar aquí. Es más, al término de este video voy a estar lanzando también un artículo dentro de mi blog donde voy a hablar sobre algunos centros de certificación que hoy tenemos para las comunidades de padres que educamos en casa, ¿no? Entonces es importante que yo ya he hecho un artículo hace un año en donde menciona cuáles son las recomendaciones que tú debes de tener y también algunos datos como familia, buscas un centro de certificación, doy algunos alcances y este año este artículo sobre los centros de certificación Homeschool están más inclinados a poder detallarte cada uno de estos centros y luego también están sus contactos para que puedas registrarte precisamente en las charlas informativas que todos estos centros ya están dando en algunos casos desde noviembre, porque ya abrieron vacantes. El propósito de la certificación no es decirte, o no es porque ninguno de ellos me dé a mí una comisión por decirte ingresa aquí o ingresa allá. ¿Ya? No es eso, es más, yo siempre les insto, a pesar de que yo trabajo con uno de ellos, mis hijos se certifican con uno de ellos, yo siempre insto a las familias en las asesorías que tienen conmigo a que sean ustedes mismos quienes conozcan cada una de sus propuestas, porque qué mejor que la familia conozca de la mano de cada uno de estos centros, cómo es que trabajan, cómo es su proceso de evaluación, cuáles son inclusive sus formas de pago y que puedan ajustarse de acuerdo a los intereses y a los estilos que la misma familia está buscando. Así que con respecto a la certificación para primaria, ya es importante que desde primer grado lo tomen en cuenta. En inicial, ustedes quizás puedan hacer de forma muy libre el homeschool y perfecto, háganlo así, pero si continúan con su experiencia educada en casa, háganlo desde el primer grado. Mis recomendaciones también están en ese artículo y digo por qué es importante la certificación. Yo soy una madre homeschooler que llevo muchos años haciéndola, pero un tiempo, al inicio prácticamente, yo no hacía certificando mi experiencia de educar en casa. Lo hice libre por muchos años. Sin embargo, no fue una decisión muy buena y es algo de lo que yo sí quisiera haber evitado muchas cosas. Por eso es que yo siempre recomiendo que ustedes tengan los documentos de sus niños listos. Ya desde primaria es importante que la familia entienda que hay una responsabilidad mayor en cuanto a tener en regla y en orden los documentos de sus hijos. Así que
es importante que ustedes ya desde primer grado consideren uno de estos centros, busquen una vacante en alguno de estos centros y puedan tener un lugar en ellos y hacer la certificación de su experiencia de educar en casa. Así, de aquí a un año, 2 años o 3, necesiten volver al sistema tradicional, pues las puertas van a estar abiertas de los colegios, ¿sí? De los colegios tradicionales, de los colegios estatales y particulares, porque los van a recibir con el traslado adecuado, con la documentación completa, para que su hijo pueda continuar sus estudios y continuar en el grado que le toque. Sí, que eso es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos de hacer homeschool en primaria, yo parto desde que sí ya se debe certificar. Nunca abandone la documentación de sus hijos. De si tiene un código, diga no lo puedo matricular, me quedo al aire, este año no lo matriculo y ahí quedó y ya veremos más adelante, no lo haga. Se lo dice a alguien que no tomó en serio al principio la certificación y tuvo consecuencias. Entonces, ya he pasado por ese trayecto, no quiero que otras familias tampoco lo hagan. Así que ustedes es importante que sepan que la certificación sí es importante y que deben hacerla desde primer grado ya de aquí en adelante, pues hasta la secundaria, ¿no? Cuidar de ella, velando pues que exista siempre un rigor en la certificación de sus hijos. Aquí en Perú la certificación es año a año, como que estuvieran en un colegio. No existe una certificación que yo pueda hacer primaria en mi casa, así, sin certificar con nadie. Luego, en sexto grado, me presento a algún lugar y ahí pido algo que me den algún documento por todo lo enseñado en mi hogar. Eso aquí no existe. En otros países lo hay, como México, en Chile, quizás también, esa figura exista, pero aquí en el Perú no existe esa figura. Aquí tú certificas como que ellos estuvieran participando en algún colegio tradicional. Entonces, año a año hay una documentación, hay libreta de notas, constancia de matrícula y todo eso que tú tienes que tener en orden siempre con respecto a la documentación de ellos. Segundo, luego de que tú ya has comenzado el proceso de certificación en alguno de estos centros que ya son muy conocidos por la comunidad de padres que educan en casa, pues luego debemos de pasar por una de las etapas más, yo creo, retadoras dentro de aquellas familias que iniciamos haciendo homeschool, que es la desescolarización. Lo he hablado, es más, te invito a que puedas tú partir desde el primer día que di la charla sobre las verdades del homeschool y también sobre la primera sesión de esta maratón, donde hablé sobre los métodos de hacer homeschool, donde hablé un poco sobre la desescolarización. Y esto es para mí vital porque si eres una familia que recién se enfrenta a la educación en casa, pues no debes de perseguir los mismos objetivos que la escuela tradicional. Y esto también es importante señalarlo porque va a depender mucho de cuánto tiempo tú creas hacer, de acuerdo a tu permanencia en hacer escuela en casa. Es cierto que la desescolarización ayuda mucho a que nosotras no vivamos frustradas creyendo de que nuestros hijos no aprenden como las escuelas tradicionales, ¿sí? Sino que la desescolarización va a depender mucho de la familia, ¿no? Hay familias que solo deciden hacer escuela en casa un año y de ahí volver al sistema, y eso también para ellos les funciona y está bien. Si es así, pues va a ser muy difícil que se deje de lado este pensamiento de la escolaridad en nuestra mente. Yo pienso que allí, pues, las familias simplemente tienen que seguir una escuela casi a distancia en sus hogares porque saben que muy pronto van a volver a la escuela, hay un retorno. Entonces, allí como que no cabe este concepto. Pero estas familias que comienzan a asumir el homeschooling como una filosofía de vida, sí es importante que atraviesen la desescolarización tanto de los padres como de los hijos, porque aquí va a suceder que nuestros hijos algunas veces han estado en las escuelas en el nivel inicial y ahora usted se entera de esta maravillosa vida y aventura de hacer escuela en casa y quiere implementarlo en su familia y en su hogar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a sacarlo de la escuela y pues su hijo le gustaba el colegio y ahora mi mamá me enfrenta a estar en la casa todo el tiempo y que ella me va a enseñar, pues entonces eso para él es un poco complejo. Así que hay que pasar por ese proceso tanto para los padres como para los hijos. Se puede tomar el tiempo necesario, algunos será quizás algunos meses, otros algunos años,
Quienes llevamos muchos años, más de 5 años haciendo esto, pues nos ha demorado mucho también hacerlo, pero esto es un proceso también de, vamos a decirlo, de purificación mental, en que ya nosotros no perseguimos y no estamos afanados en objetivos tradicionales en cuanto a educación, sino que ya tenemos una filosofía de vida completamente diferente en nuestra enseñanza, crianza, evaluación, socialización y todo lo que corresponde a la crianza de nuestros hijos. Así que esto es muy importante también. Otro punto que yo quiero resaltar aquí es precisamente lo que hemos estado hablando en el transcurso de estos días. Y referente a lo que tenemos aquí en la pantalla, hablo sobre el propósito de hacer escuela en casa, del homeschool. Yo le he trabajado con ustedes, creo que en muchas de las sesiones les digo que sí es importante que ustedes decidan por qué educan en casa, deben escribirlo, leerlo y colocarlo en algún lugar visible de su hogar para que eso pues sea un estímulo positivo al momento en el que ustedes creen pues que esto no funciona, ¿no? Y que el homeschool pues es una experiencia que no va con su familia. Cuando ustedes tienen planteados sus objetivos como pareja, como padres, como matrimonio, o así sean solos, separados, pero en este caso si son padres separados, se ponen en común acuerdo en cuanto a la educación de sus hijos y logran plantear objetivos claros sobre su experiencia de educar en casa. Así que no voy a dar mucha información sobre esto porque lo he ido hablando en el transcurso de las verdades del homeschool y también sobre los métodos de hacer escuela en casa, también lo he detallado muy bien, ¿no? Sobre esto. Así que vamos a ir pasando también esta información. Ahora, dentro de la forma en la que nosotros podamos dividir nuestro calendario académico o nuestra forma de enseñanza, justamente también lo trabajamos al momento de hablar recursos, y vaya al video de recursos, de qué recursos tengo para educar en casa, hablamos sobre el calendario académico, ¿no? Que era importante que ustedes coloquen ese inicio, ese final de clases, ustedes lo deciden. Sí, esto es algo que quiero resaltar y subrayar el día de hoy, porque muchos me preguntan, ¿y cuándo comienzan las clases? ¿Y que van a comenzar en marzo, en abril? ¿Tengo que esperar que el centro de homeschool me diga cuándo comenzar? Y quizás sí, el centro te lo diga, ¿ya? Porque inclusive hace una calendarización de todo el año escolar, desde marzo por bimestres o por trimestres, y lo entrega a los padres para que ellos pues tengan una noción de hasta dónde van a ser inclusive las evaluaciones o la entrega de notas o la entrega de evidencias también, ¿no? Pero ese inicio y ese final muchas veces también depende de ustedes. Lo que digan los centros es algo orientativo para ellos mismos, porque son centros que tienen que cumplir con la calendarización dentro del ministerio, pero los padres homeschooler que no eh, hacemos o replicamos lo de la escuela tradicional, podemos tomar la iniciativa de poder tener un inicio y un final de nuestras propias clases, de acuerdo a nuestra propia realidad de familia. En eso consiste hacer escuela en casa. Usted puede decidir si comenzar en febrero, si comenzar en abril, quizás en mayo, porque surgen cosas en la familia que van postergando, quizás lo colocan antes porque quieren terminar en octubre o en noviembre y no en diciembre, como es lo ordinario, sino que pueden ustedes también hacer este juego de las actividades, poner las vacaciones familiares, poner algunas situaciones que quizás ustedes tienen que afrontar y que pueden ir colocándolo en su calendario académico. Ese inicio, ese final, ustedes lo pongan. Siéntense en la libertad de hacerlo. Luego van a identificar las semanas de descanso, de vacaciones, puedes colocar también los cumpleaños en el calendario, porque muchas veces cuando se cumple años dentro de la familia, pues lo que hacemos es que a veces nos tomamos una semana, ¿no? Varios días, podemos viajar, entonces es el cumpleaños, vamos a estar viajando, haciendo actividades fuera de casa por el motivo del homenaje al miembro de nuestra familia que celebramos o planificamos actividades fuera de casa, pues porque queremos que él lo celebre distinto. Entonces, todo eso ustedes deben de planificarlo ya en su calendario académico. También señalar las fechas cívicas, y es más, también les voy a compartir un post sobre las fechas cívicas. Lo tengo en el blog, si ustedes lo pueden descargar, pero también quiero actualizar ese artículo con algunas fechas cívicas un poco, vamos a decirle no cívicas, sino algunas
algunos días internacionales o días especiales a nivel mundial que son algo fuera del ordinario, ¿no? Como por ejemplo el día del cómic, el día del abrazo familiar, no sé, quizás también el día de comer porcor, son festividades internacionales que se logran, ¿no? Del conejo, día del perro. Entonces, quizás ustedes son estos tipos de eventos internacionales poco comunes que quizás también los puedas colocar dentro de tu calendario. Así de esa manera, también un poco que diversificas lo que puedes ir enseñando ahí en casa, ¿no? Así que es algo que les puedo yo garantizar que también es una muy buena herramienta. Los ejes de aprendizaje, que es algo que también nosotros habíamos considerado en el día que hablamos sobre recursos, es que ustedes pueden trabajar a través de valores, de personajes cada mes, del calendario cívico, también puedes hacerlo a través de proyectos y quizás también, ¿sabes qué? Se me ocurre que puedas también trabajarlo a través de viaje por el mundo, ¿no? Utilizas esa unidad de geografía viajando por el mundo cada mes y ese aprendizaje de viajar por el mundo o descubriendo algún país ese mes que tú has destinado y planificado para trabajar con tus hijos, pues allí eso es un proyecto que vas a poder colocar muchas áreas de aprendizaje allí a desarrollarse. Las festividades homeschooler también las he compartido, es por eso que estoy en esta primera parte yéndolas un poco rápido, porque yo he detallado mucho en recursos para hacer homeschool, he detallado estas festividades. Planifica tu primer día de homeschool, hazlo memorable. Haz una semana de toda esa experiencia vivencial, puedes entregar material, puedes llevarlos a pasear, puedes viajar, puedes hacer muchas cosas, actividades homeschoolers de ese primer día. Así también los primeros 100 días de hacer homeschool, celébralos. Celébralos para que no son, si eres una mamá primeriza, es perfecto todavía, ¿no? Más aún. Pero también celebra el hecho de que estás trabajando esta nueva vida, esta nueva etapa tuya como madre, homeschooler, como mamá educadora y también sus hijos están siendo pues enseñados por ti, su mamá. Así que también puedes tú tomar un calendario, 100 días marcarlo junto a ellos y luego de los 100 días no es que se termine el homeschool, sino que lo celebras con alguna actividad especial pues para tus hijos, ¿no? También puedes trabajar sus logros durante el año y también al fin de grado, ¿no? Celébralos, si están terminando alguna promoción o algo, también haz algo especial para ellos. Entonces, eso es algo muy valioso que los niños tuvieran en la escuela tradicional, pero ¿por qué no tenerlos también en casa, ¿no? Y celebrarlos de una manera distinta también con tu familia. Así que captura esos momentos y toma en cuenta siempre esa celebración. Aquí es donde yo me quiero centrar porque para mí es muy importante que tú dentro de tu experiencia de educar en casa tomes como una iniciativa y parte de tu ser de madre, de poder autocultivarse, que tú puedas leer el diseño curricular nacional en el nivel y el grado de tu hijo. Es importante que lo hagas. No puedes ir por esta vida sin saber cómo le vas a enseñar, qué debe de aprender. Es importante que te tomes el trabajo, el diseño curricular, yo lo he dejado inclusive para descargar, lo voy a volver a dejar en la descripción de este video, para que tú lo descargues, puedas leer cuáles son las áreas de aprendizaje y las competencias que tu hijo debe desarrollar. Según el diseño curricular, la primaria está dividido en 3 ciclos. Y esto es algo importante porque a veces los papás dicen, ¿no? Este año, y eso sucedió en la pandemia mucho, este año mi hijo no aprendió nada. Fue un año que fue una pérdida de tiempo porque vio que su hijo no llenó libros, no llenó fichas, no hizo lo que el padre está acostumbrado a ver. Sin embargo, déjame decirte que tu hijo no ha perdido el año. Tu hijo ha tenido aprendizaje y ha aprendido otras áreas que para ti quizás no han sido de tan importancia como para él. Pero nunca el tiempo pasa en vano. Siempre hay un aprendizaje para nosotros. Dentro de la educación básica regular aquí en Perú, la primaria se divide en 3 ciclos dependiendo los grados. El tercer ciclo va desde primero a segundo grado, el cuarto ciclo de tercero y cuarto, y luego el quinto ciclo, quinto y sexto grado.
lo que muchas veces nos permite a nosotros, si bien es cierto, a lo largo de toda la vida escolar hay muchos contenidos que se repiten porque las competencias son macras y están a lo largo de toda la vida escolar de nuestros hijos, pues lo que muchas veces en un grado no se pueda concluir o no se pueda afianzar como tú lo esperaste, entonces el próximo año sin ningún problema lo vas a poder retomar. La vida no se termina y no se acaba o nadie se va a morir si es que tú no terminas sus contenidos en el año que, bueno, terminó diciembre. Muchas mamás me dicen, estoy preocupada porque ya es diciembre y he notado que mi hijo no sabe nada, no ha avanzado nada como ellos se lo habían planificado. Déjame decirte que no hay problema en eso, porque el siguiente año vas a volver a retomar muchos temas del grado anterior y tú vas a tener la oportunidad de continuar con su aprendizaje. Así que simplemente no te frustres y para el próximo año planifica aquellas áreas que tú has visto que no se han potenciado un año anterior, pero tú ahora las vas a ir reforzando. Y eso es lo que debes hacer. Luego de conocer, observa aquí, en primer y segundo grado, el pensamiento del niño es bastante concreto y eso es algo que yo lo resalto en este día porque eso es algo que los padres desconocen de sus hijos. A veces les quieren enseñar a leer, les quieren enseñar problemas, les quieren enseñar a contar, a sumar, habilidad matemática y un montón de cosas. Quieren que hagan desde muy pequeños, primero y segundo grado, pero ese niño no va a poder abstraer conceptos abstractos porque él está con un pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir concreto? Que él tiene que tocar, él tiene que sentirlo a través de sus emociones y sentidos, de todos sus sentidos, tiene que comenzar a aprender. Es por eso que aquí el método Singapur es muy importante para nuestros hijos. Montessori también, porque trabaja la parte concreta con elementos concretos para enseñar matemáticas, geografía, comunicación, la lectura, la escritura. Así que trabaja en función a que tu hijo tiene el pensamiento concreto. Le va a costar aprender si tú simplemente se lo dices o tú supones que él está entendiendo el razonamiento de algún problema. Si escuchándolo, él casi no lo va a entender. Él lo va a entender cuando lo visualiza, cuando lo toca. Si tú le dices que 2 más 2 es 4, es importante que lo observe. Ponle chapas, ponle gemas, utiliza los recursos concretos desde los caseros hasta los comprados para que él pueda aprender los conceptos porque él está en un pensamiento concreto. Necesita tocar para aprender. Segundo, que no ha abandonado totalmente su fantasía y su imaginación. Es por eso que hay que resaltar mucho que la lectura aquí, es cierto que vamos a enseñarle aquellos eventos históricos, ¿sí? Pero es un pequeño que todavía está en un mundo en el que sigue creyendo muchos aspectos fantasiosos y todo lo que le diga quizás también responda a esa fantasía dentro de su pensamiento. Puede prolongarse el tiempo de sus actividades, es importante esto porque a veces no, como padres somos muy exigentes. No todos los niños van a responder a la maduración según su mente, ¿no? No todos son iguales. Algunos van a demorarse más que otros. Inclusive como hijos, nosotros quienes tenemos varios hijos observamos eso. Tenemos hijos en los que aprenden más rápido que otros. A su edad, un hijo mayor aprendió más rápido que sus otros hermanos. Entonces, eso yo entendí que él era, cada uno ha sido diferente. Y hay situaciones en las que quizás tú puedes decir, esta semana vamos a aprender la letra M y la próxima la P, y así tengas el abecedario ya completo hasta julio, agosto, ya él debió haberse aprendido toda la grafía, el sonido, la conjugación de vocal con la consonante, ya lo debe dominar. Sin embargo, te vas a ir dando cuenta que no es así, que quizás tu hijo se tome más tiempo en aprender esas áreas. Y solo tranquila, espera su tiempo y sigue su ritmo también. Es importante que nuestro hijo en primer y en segundo grado siga aprendiendo a través del juego. Y un error muy grande que cometemos los padres es que cuando ya terminan 5 años de inicial, ya primero y segundo grado los queremos poner en actividades y cosas de grande. Pero no es así. Nuestros hijos, como puedes observar, son todavía pequeños, que están aprendiendo a través de lo concreto, que aprenden a través del juego, que todavía conservan una imaginación y fantasía muy grande dentro de su pensamiento.
Entonces todavía tienes que tratarlos como un niño pequeño que necesita un acompañamiento muy cercano y un aprendizaje a través de sus sentidos. ¿Qué pasa con tercero y cuarto grado? Que es el cuarto ciclo. Se espera que el niño trabaje sin apoyo de lo concreto. Se espera, pero va a ser de que quizás en los últimos años, ya casi en cuarto grado, es donde un poco que él logra ir dominando. Se dice que el aspecto del área concreto, del tocar, de aprender a través del tacto, recién va a ser superado a partir de los 9, 10 años. Entonces, esto es el margen de justamente estos grados, ¿no? Por eso es que se espera de que él deje lo concreto y practique ya las habilidades mentales, ¿no? Que ya la suma sea algo más mental para ellos. Me dice Selena, pero mi hijo de primer grado, él ya puede sumar en su mente. Dice, perfecto, quizás el tuyo sí, pero hay otros niños que no lo puedan hacer. No hay ningún problema en eso, pues cada niño responde a su propia individualidad. También en tercer y cuarto grado, ellos van tomando conciencia de todo lo que se aprende. Un poquito como que va dejando ya los aspectos más fantasiosos y de imaginación, sino que él ya va anclando lo que va aprendiendo, los procesos de historia y todo es algo que él ya va conociendo un poco más. Yo lo he visto con mis hijos esto, el que está en cuarto grado, ¿no? Ya cuando hemos aprendido un poco de historia, que está en cuarto, en quinto grado, como que ya va captando la historia de una forma distinta y él se va haciendo ya una noción de una línea de tiempo de cómo fueron como vivieron sus antepasados, ¿no? Ya va teniendo una noción más madura de todo el proceso de evolución de la historia en su propio país, ¿no? Entonces, es aquí a esto se refiere, ¿no? Puede también estructurar sus pensamientos en la producción de textos, cosa que en primer grado y en segundo no se logra, ¿no? En primero y en segundo solamente hay estructura de palabras, algunas oraciones muy simples, pero ya en tercero y cuarto grado va a comenzar recién una producción de texto un poco más amplia. Tampoco esperemos que nos construya un cuento, ¿no? Que puede darse, sí, pero no siempre va a lograrse la construcción de un cuento y con la fluidez, la redacción, la cohesión de ideas, no va a darse con la eficiencia que uno espera, ¿no? Está en ese proceso de aprendizaje, pero ya hay una producción de textos, ya puede ir comprendiendo, puede dibujar y puede crear una mini historia. Aquí es donde podemos fortalecer esa parte de la redacción de textos. Mientras que en primero y en segundo grado nosotros fortalecemos la escritura a través de palabras, de dictado para la conciencia fonológica, agudizarla, ya en tercero y cuarto grado podemos proponerle la construcción de textos finales en algunos cuentos, ¿no? La creación de cuentos, quizás colocarnos alguna estrategia de producción de textos. Entonces ya ustedes, el momento que les toque enseñar creación de cuentos, producción de textos, cualquiera sea lo que quieran enseñarles a producir, pues ya lo pueden trabajar a partir de este grado, ¿no? De tercero y más que nada de cuarto grado. Para quinto y sexto, el niño ya actúa frente a una realidad, ya niños más conscientes de qué es realidad de los objetos, los va a analizar para llegar a conclusiones, porque aquí ya un niño de sexto grado ya va a poder entender la causa de algún problema y va a poder también afrontar y pensar en posibilidades de resolución. Eso es importante. Y también puede llegar a conclusiones. Ya puede buscar información en diversas fuentes, que eso es algo también que vamos a enseñarles ya a partir de esta edad, que vamos a proponerles, ¿no? Investigar, ¿sí? Para que él pueda aprendernos esa capacidad de investigación y que también de esta manera, pues él pueda también, pues, ir armando eh, algunas pequeñas investigaciones de lo que él más le guste, ¿no? Entonces, esto es algo muy valioso. Aquí está también en la parte neurálgica de lo que es la educación escolar en primaria, porque aquí se encuentran las áreas que el diseño curricular nos exige, ¿no? Desde personal social, educación física, comunicación, matemáticas, ciencia, tecnología, educación religiosa. Esto es lo que se ha venido llevando hasta el momento, no ha habido ningún cambio. Aquí se encuentran las competencias que deben desarrollar nuestros hijos en cada una de esas áreas. Por ejemplo, en personal social debemos de ayudarlo a construir su identidad. Él tiene que construir su identidad, saber quién es, no solamente como que responda al sexo al que pertenece, sino también a su raza, a su identidad como peruano,
¿sí? En el caso nuestro, si tú me escuchas y eres de otro país, pues también a la identidad de su país, también a convivir y a participar democráticamente. Esto lo puedes observar en las relaciones que tiene entre miembros de su familia. Esto es algo que yo observo mucho con mis hijos, cómo ellos participan, cómo conviven respetando sus reglas, ¿no? La libertad y la responsabilidad con el otro. Esto es algo que muchas veces no se aprende con un texto únicamente o leyendo algún tema, alguna ficha, sino también es parte de la convivencia que como padres le damos a nuestros hijos. Entonces, el que él tenga respeto por la opinión de su hermano, que él respete su tiempo en la participación. A veces todos nuestros hijos quieren hablar, pero que respete el tiempo y a cada uno habla. Y el no menospreciar lo que dice su hermano, ¿no? Eso es vivir de forma democrática también dentro del hogar. Eso es algo que se aprende en el hogar. También que construye interpretaciones históricas en las líneas de tiempo, en parte de la historia. ¿Cómo es que él hace esa interpretación? ¿En qué le ayuda el conocer las partes de la historia en su futuro ahora, ¿no? En la actualidad. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Esto se evidencia precisamente cuando habla sobre el espacio y sobre el ambiente, no es únicamente en el espacio en el que se desenvuelve, sino también dentro de su contexto como ciudadano en familia, ¿sí? Y también dentro de su entorno social un poco cercano, que es su pequeña comunidad, ¿no? Gestiona también los recursos económicos, ¿sí? La capacidad del ahorro, ¿no? Todo eso se enseña desde casa, capacidad del ahorro, no despilfarrar el dinero, el consumo responsable, ¿sí? De todo lo que son los elementos reutilizados, que él pueda reciclar, que él pueda reutilizar aquello que pueda hacerse. Todo esto se va a trabajar en el área de personal social. Y así, cada una de estas áreas, yo te invito a que tú puedas imprimir esto, en el diseño curricular está, imprímelo y tenlo presente ahí dentro de tu portafolio para que cada vez que tú vayas a hacer alguna actividad sobre estas áreas, sepas lo que tienes que ir haciendo, ¿no? En el caso de comunicación, por ejemplo, que si se comunica oralmente, en su lengua materna, cómo él se comunica. Tartamudea, quizás tiene dificultades para expresarse, es muy tímido al expresarse, o inclusive cómo es que habla. ¿Se enreda en lo que dice o hay coherencia, hay cohesión de ideas? Él hilvana las ideas con coherencia. Todo eso es algo que tú vas a ir enseñándole. No se aprende así gratuitamente. Le vas a ir enseñando expresándose. ¿Cómo? Dándole oportunidades. Vamos a hablar hoy día, a ver, vamos a investigar sobre este animal y quiero que me expliques qué cosa aprendiste y que él mismo te cuente después de una lectura, después de un estudio de varios días, quizás que ustedes hablen y aborden ese animal, ahora que él te transmite el mensaje. Si lo quieres hacer un poco más allá, más grande, quizás el evento de la exposición, puedes invitar a algunos familiares a casa o quizás a través de la virtualidad, el grabarse y comentar su investigación. De esa manera tú estás fortaleciendo a que él se comunique oralmente en su lengua materna. Esas son habilidades que él tiene que aprender. Así también conforme van avanzando los años para quinto y sexto grado, ya vamos a enseñarle un poco lo que es el debate, ¿no? Cómo se debe de debatir, cómo debe ser una argumentación. No le vas a exigir una argumentación o un debate como un muchacho de quinto de secundaria, ¿no? Sino que ya desde sexto, quinto grado ya puedes ir participar de debates dentro del hogar, con temas que son parte de la filosofía de vida de la familia, ¿no? ¿Qué tiene, qué piensa él de todo lo que ustedes están viviendo? Eso es parte de la comunicación oral, que tú puedes colocar también dentro de ellos, ¿no? Entonces, son actividades que tú tienes que ir pensándolas en poder lograr estas competencias que son macras, son grandes. Estas competencias son para toda la primaria, no solamente es de un grado. Toda la primaria él tiene todas estas competencias a desarrollarse. Y es más, en secundaria son similares, así que toda su vida escolar va a estar involucrado con el desarrollo de estas competencias. Así que es importante que tú las conozcas, las leas, las analices, porque dentro del diseño curricular, que es un texto muy bien trabajado, podrá tener algunas cosas que hay algunos que no están de acuerdo y eso es comprensible, pero lo que sí está muy bien trabajado es el desarrollo de estas competencias. Dice, dicen claramente cómo es que se van logrando y cómo identificarlo en el alumno. Entonces léelo, tómate, justamente el propósito de esta maratón ha sido hacerlo
a inicios de año, casi fines de año, para que tú tengas un tiempo de meditación y de construcción de ti misma primero, para que luego puedas ejecutarlo en casa, ¿no? Otro punto que a mí me gusta mucho trabajar, y esto es en el lado de la docencia, ustedes saben que yo soy docente del área de comunicación, y algo que a mí como docente me ayudó mucho con mis alumnos es conocer y trabajar en función a la taxonomía de Bloom. Y esto es algo que también los padres para secundaria deben tomar en cuenta, porque muchas veces nosotros queremos hacer que nuestros hijos hagan cosas, pero no están en ese momento preparados para resolver, para hacer algo específico en sus materias, porque aquí vamos a evidenciar que se necesitan primero lograr ciertas habilidades de orden inferior para que se logre los de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? La taxonomía de Bloom precisamente va a trabajar pensamientos de orden inferior con versus pensamientos de orden superior, que es una escala, ¿ya? Es una escala, ¿sí? De habilidades que se deben de lograr desde menor grado hasta mayor grado. Y esto es algo que ayuda mucho a los maestros para poder aterrizar un poco el cómo enseñar a sus alumnos. Y a nosotras como madres, sí, también nos va a ayudar mucho, porque a veces nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a analizar, ¿sí? Porque el texto dice, ¿no? Que analice. Si estás con tu hijo de quinto, de sexto grado, tú le dices, no, ahí el texto dice que analice la situación de Pepito y de Pablito que está ahí y que me diga su opinión. Entonces, tú le dices, a ver, completa esa tarea. Es bien fácil, a ver, analiza lo que hicieron. Y su hijo se pierde, no sabe qué es analizar. ¿Por qué no sabe qué es analizar? Como pueden observar allí, es el cuarto pensamiento después de haber pasado por conocer, por comprender y por aplicar, con acciones de definir, de asociar o de aplicar para luego recién analizar. Y a veces nosotros queremos que analicen sin que nuestros hijos muchas veces ni siquiera saben observar. ¿Sí? Hay muchos eh, pensamientos chinos que pues, se dice que la filosofía china enseña mucho la observación, porque de ahí radica su sabiduría. Y eso es algo que inclusive nosotros como adultos no sabemos observar. Cuanto más nuestros hijos, que son pequeños, ellos no observan mucho algunos detalles y que sí deben de tomar en cuenta, ¿no? Porque vamos a ir desde el primero, las de orden superior, inferior, perdón, que son conocer, ¿no? Recordar el material aprendido, los hechos, los términos y cuáles son las acciones que debe de saber para reconocer, definir, listar, rotular, nombrar, identificar, describir, son las de primer orden. Si quieres que observen, ellos tienen que aprender a describir, observar, enséñale a observar a tu hijo. A ver, observa, ¿cómo es que ves aquí este cuento? A ver, ¿cuáles son las acciones que han hecho estos personajes? ¿Qué han hecho? Y él va a ir detallando, hicieron esto, estaban en tal sitio, y van a ir contextualizando y van a ir sacando primero lo que es, ¿no? Identificar y nombrar los hechos para luego asociarlos y tratar de diferenciar e interpretar si estuvo bien lo que hicieron, para luego demostrarnos y tratar de resolver algunas situaciones críticas, para llegar al análisis que va a ser de ir y conectándolo para que finalmente, pasando el análisis, se logre al juzgar y al valorar las actitudes, ¿no? De ese evento que tú quieres que ellos desarrollen o analicen, ¿no? O critiquen también. Porque esto es algo que ustedes lo van a observar inclusive dentro del proceso de lectura. El proceso de lectura viene desde el nivel literal, ¿no? Que parte precisamente de la observación, cómo estaba vestido, de dónde salió el personaje, cómo era el personaje, que te invita a la descripción. Luego va a ir elevándose un poco las preguntas, porque la complejidad al final del proceso al final es que tu hijo logre evaluar y logre juzgar, ¿qué cosa? Lo que ha observado en la lectura, la conducta de los personajes en la lectura. Él puede argumentar también inclusive dentro de ello. Entonces, pero para esto es importante que pase por lo primero. Entonces, la taxonomía de Bloom a nosotras como madres nos va a ayudar a identificar dónde está parado mi hijo y yo cómo puedo ir ayudándole. Si él está teniendo dificultades en el análisis, le cuesta mucho hacer un cuadro comparativo.
separar los elementos, hacer diferenciación, es porque le falta algo al inicio. Entonces eso nos va a enseñar que si él no puede separar, él no puede ordenar, no puede dividir ni seleccionar, cuando se le dice es un cuadro comparativo, esto va para los chicos de sexto, de quinto grado, es un cuadro comparativo con los hechos que ocurrieron en la historia de aquí a tal punto, cómo evolucionó allí cualquier tema, ¿no? Entonces, si ellos no pueden hacer eso, es porque no saben elementos de orden inferior, no ha podido identificar. Entonces es importante que ahí es donde aterricemos un poco el conocimiento con nuestros hijos. La taxonomía de Bloom también es algo que ustedes lo pueden encontrar en cualquier red social, ¿no? Y en el Google como buscador lo pueden imprimir también y tener allí a la mano como una especie de un recordatorio para ustedes como mamás para poder ayudarles a sus hijos a primero que logren las habilidades de orden inferior, que reconozcan, que recuerden, que localicen, ¿sí? Que memoricen, que narren, ¿ya? Primero son las de orden inferior y así ustedes van a ir ejercitando los de orden en orden hasta las superiores, hasta lograr el diseño, la creación, la generación, la producción. A veces le decimos, ya, prodúceme un texto, escríbeme un cuento, pero ¿cómo va a escribir un cuento? Si ni siquiera puede asociar, no puede hacer un listado, no puede ni siquiera identificar personajes. No puedes pedirle algo que él no sepa, él no lo va a lograr. Y si a veces los textos nos piden muchas cosas, pues es mejor que esa parte todavía no la abordemos, pero sí vamos a ir reforzando las partes de pensamiento inferior para que nuestros hijos a futuro, quizás al terminar del año, ya cuando se enfrenten a esto, ya lo puedan abordar. Así que con tranquilidad. Esto también, ojo aquí, nos va a partir mucho, y esto es algo que quiero que entiendan, que cuando ahora ya yo sé, Elena, cuáles son las competencias que debe desarrollar, sé que mi hijo debe desarrollar tales competencias, pero ahora te toca a ti evaluar en qué condición está tu hijo. Si esto es algo que yo estoy segura que con algo tú has podido sacar, si él viene de la escuela, tú has observado que hay deficiencias. Yo te recomiendo que tú esas deficiencias sean tu prioridad. Le cuesta sumar, le cuesta multiplicar, está confundido un poco en el proceso de lectoescritura, no le está yendo bien, sin análisis de textos, etcétera, le cuesta esto, pues entonces eso profundiza, eso trata de colocar los primeros temas durante los primeros meses, ¿no? Valga la redundancia. Entonces vas a ir trabajando eso. Ya sabes cómo afrontar ahora, tú aborda quizás los temas no sean los que están agendados en un texto, en un temario, pero aborda sus propias deficiencias. No puedes avanzar. Si a tu hijo este año él tiene que saber dividir, pero si él no sabe bien y tiene conflictos con sumas, con restas, con multiplicaciones, no va a poder seguir avanzando en lo que es matemáticas y va a generar en ustedes, de sus familias, va a generar esta especie de amor-odio que hay entre las matemáticas que surgen en las escuelas, ¿no? En las escuelas es muy fácil que un chico tenga aversión a las matemáticas y esto es natural, el profesor tiene que correr para todos, no importa quién se quede, quién ya no avance, eso no le interesa al maestro. Pero tú en casa, tú no estás para replicar las mismas acciones de un maestro de la escuela tradicional. Tú estás haciendo homeschool precisamente para detenerte, para ayudar, para hacer un acompañamiento a tu hijo, entendiendo cuáles son sus deficiencias para que puedas tú agendar y planificar algunas áreas y también desarrollar esas habilidades que a él le están costando. Así que ten la libertad de trabajar también con eso. Aquí hay unas propuestas de horarios dentro de lo que corresponde a algunos temas que yo consideré en algunos años. A mí me funcionó mucho este horario y yo lo sigo trabajando. Me gusta dividir mucho mis días en alguna actividad específica del área de estudio. Cuando yo he trabajado hemos hablado sobre hacer horarios, ¿sí? Dentro de los temas que hemos abordado en la maratón, hay uno sobre los horarios. Vayan allí para que sepan cuáles son las áreas de estudio que pueden identificar, ¿no? Estas eran mis áreas de estudio para mí, casi hasta ahora las llevo, son prácticamente las mismas, ¿no? Una que otra ha ido cambiando, pero esta fue un tiempo que a mí me ayudó mucho. Para nosotros trabajábamos Biblia, escritura, lectura, comunicación, matemáticas, operaciones básicas, ciencias naturales, personal social, computación, arte inglés y geografía, que era nuestro viaje por el mundo. Entonces, para primer grado habíamos puesto, ¿no?
Nosotros en ese año enseñaba yo de lunes a viernes. Tú puedes aquí decidir si enseñar todos los días, de lunes a viernes, o solamente hasta el jueves. Puedes decidir si hacer entre 4 o 5 actividades. Si eres una familia que recién está iniciando la experiencia de educar en casa, yo te recomiendo no más de 5 actividades, ¿sí? O 4 y el primer mes, y de ahí quizás el segundo aumentes una más. Así, no te ciñas a que tengo que hacer lo que otros hacen y si yo no lo hago, el mundo se acaba. No, ten la libertad de poder escoger inclusive tus temas de estudio, tus áreas de enseñanza y también cuánto enseñar en casa, ¿no? Quizás al principio sea poco, pero poco a poco también vas a ir afrontando más áreas de estudio. Dentro de ellas, las básicas que sí puedes tú tomar en cuenta, quizás el primer vez aborda matemáticas y comunicación. Con eso sería suficiente. Y si quieres algo adicional, trabaja historia, ¿no? El personal social. Y si no, un día personal social, otro día conciencia y ambiente. Y así, con esas 4 áreas básicas estás trabajando bastante. Yo aquí tenía planificado eso, ¿no? En el caso de escritura, trabajábamos un poco de escritura creativa, caligrafía, dictado de oraciones los miércoles, los jueves transcripción de un pequeño texto y los viernes dictado de palabras, ¿no? Recordemos que esto es para un niño de primer grado, donde se debe de estar trabajando mucho la conciencia fonológica, dictado de palabras, dictado de oraciones, todo esto que lo ayude a ejercitar esto. Esa escritura creativa yo me busqué en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo unas estrategias de escritura. Una de ellas era que en los palitos de chupete le colocaba pues algunas frases, ¿no? Frases irreales como frases reales. Entonces ellos sacaban un palito y completaban la historia. Por ejemplo, sacaban un palito que decía, ¿no? Entraste a una cueva misteriosa. Entonces ellos tenían un cuaderno, mis hijitos tenían un cuadernito donde completaban con unas pequeñas oraciones más que encontró en esa cueva, completando esa historia del palito que le había tocado ese día. O sea, esa actividad no duraba ni 10 minutos, ¿ya? Dentro de caligrafía también podían trabajar desde la escritura misma, ¿sí? Con diferentes elementos. Yo siempre trato de tener a la mano, me gusta tener a la mano actividades en las que puedan mis hijos tener ya listas las cosas. Solamente yo agarro algo y ya, esto puedes hacer hoy día. Por ejemplo, que es un libro de trazos, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento. Este es un libro de trazos aquí, que, mira, por muchos años lo tengo, porque yo, como los dije en un video justamente en esta maratón, yo no soy de comprar editoriales caras. Yo, los libros que tengo, me ha gustado mucho guardarlos y conservarlos así, en micas. Todas las actividades en micas, todo lo que era para pasar con plumón, yo no dejaba que ellos lo pasen y luego queden ahí, ¿no? Algunas sí, pero no todas. Entonces me hice un folder de trazos con ese material y ese material a mí me ha durado por años. Por años muchos de ellos han hecho el material, lo hemos borrado y así. Casi todos mis hijos han pasado por este mismo material. Ahora que tengo un pequeño que va a pasar por este proceso ya de aquí un par de años, porque todavía tiene 3, entonces allí ya tiene el material listo. Entonces, esto en trazos me ayudaba mucho. Yo les dejaba ver qué ficha vas a hacer, escoge 3. Entonces, les escogía 3 cosas que hacer y iba desarrollando. Este era uno. Habían otras actividades también que yo tenía ahí propuestas, pero ya habían actividades listas, ¿no? Si me tocaba trabajar con abecedario, por ejemplo, en este file folder, tengo aquí un abecedario completo. Y también lo que tengo varios tachitos de estos, tengo letras, en algunos tengo letras imantadas, tengo estas de letras así, hechas con este colofón brillante en forma de repujado. Tengo letras, tengo imágenes, un montón de imágenes que ahora uno pues en internet se encuentra muchas cosas. Esto yo lo encontré en internet, varias imágenes, casi un banco de imágenes con este abecedario. Entonces, si nos tocaba trabajar el abecedario, identificación de letras, en lo que era posición de letras, ¿no? El orden de las letras, el orden alfabético, utilizábamos estas fichas. Es una actividad que no duraba ni 10 minutos, porque ellos rapidito lo hacían. Podías tú trabajar esto utilizando las letras imantadas, las letras aquí en trazos, o las figuras, ¿sí? Las imágenes listas del abecedario, y así tengo muchas figuras también
del abecedario, coloreadas, no coloreadas, de revistas, de cuentos, de cosas que yo voy consiguiendo. Esto es algo que tú puedes tener a la mano. Entonces, en esas actividades, como puedes observar aquí en el horario que te estoy mostrando, donde dice escritura creativa, caligrafía, ¿sí? Entonces, allí ya están las actividades listas, ¿no? Ya simplemente las tiene y las toma y no demora mucho. Un dictado de oraciones, puedes prepararle un cuadernito de dictados para que él sepa que cada vez que hoy día te toca dictado, ya, a ver, 5 palabritas, perfecto, eso es. Luego, dictado de oraciones, igual, ¿no? Ya estas oraciones, a ver, construyamos. Puede ser que tú le digas la oración completa, ¿no? Mi mamá compró, etcétera, o si no, tú le das la palabra y que él cree la oración, ¿no? Que también puede ser otro. En la transcripción de un texto puede ser cualquier texto que tú tengas, lo colocas en la pizarra o se lo das en un papel y que él tenga su cuaderno de transcripción ahí para que él también logre hacerlo. Allí también memorizan y trabajan mucho lo que es la construcción de los textos. Así que eso también era importante, ¿no? Para mi familia fue así. Esta es una propuesta que yo estoy segura que también te puede ayudar a ti. Sobre la lectura, los lunes leíamos el periódico, algunas noticias yo le ponía, yo seleccionaba la noticia, no iba y le daba un periódico completo porque a veces, a menos que sea un buen periódico, ¿no? Como El Comercio. Y otros, donde no hayan cosas indecentes también, ¿no? Le seleccionaba una noticia y que él lo lea. Esto era para una riqueza de textos, ¿no? Porque como puedes ver, tenía que leer cuentos, fábula, alguna revista también, una historia bíblica en nuestro caso, porque somos familia cristiana, aquí hay muchos libros de historias bíblicas en mi casa, así que cogían uno y lo leían. Y esta lectura no era algo que iba en la mañana a hacerlo, lo podían hacer durante el día, incluso en la noche. A veces leían algo sobre esto. Luego en comunicación está conciencia fonológica, que esto es algo que se maneja casi hasta segundo o tercer grado, dependiendo del nivel de maduración y cómo él ha asumido la lectura, la escritura de tus hijos, ¿no? Luego está la ortografía, enseñábamos algo de gramática y luego de comunicación. Para matemáticas también, ¿no? Un día se enseñaba el sistema decimal, razonamiento matemático, conceptos generales, pensamiento lógico y discriminación visual, que son herramientas que te van a ayudar a ti también, ¿no? Tú todo esto lo puedes buscar por Pinterest, pensamientos lógicos, actividades para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Te salen actividades que puedes imprimir y las puedes colocar ahí, ¿no? Que son actividades muy simples, en 3, 5 minutos ya lo están haciendo, de discriminación visual. En operaciones básicas sí era algo que a mí me gustaba mucho tener durante la semana, porque a veces me gustaba que ellos vayan ejercitándose durante el día, que no pierdan esa noción de las sumas. No era una cosa que hoy día aprendían sumas y de aquí, ¿cuándo más aprendían sumas, no? Entonces, los lunes eran sumas, los martes resolver algún problema, los miércoles restas, problemas, fracciones. Vamos a observar que me gustaba mucho tener estos five folders que justo después los voy a enseñar. Son precisamente ya actividades listas para que ellos ya puedan completar aquí las sumas, las multiplicaciones, depende del grado quizás, y con fichas que podían hacer allí, ya eran actividades listas. Puedes tener tú también tu cuaderno de operaciones matemáticas, que era esto, es algo que mis hijos mayores ya lo tienen, ¿no? Desde el año pasado. Un cuaderno de operaciones, en las que ahí están ya los ejercicios, 5 ejercicios de lo que les toque. Esto es para ir refrescando un poquito siempre las operaciones que están trabajando, ¿no? Todo el tiempo. Si tu hijo es mayor y va a estar trabajando potencias, 5 potencias, ¿cómo los resuelve? Para que tenga constantemente esa memoria matemática. Luego en ciencias se abordaba 3 veces a la semana, personal social también, inglés también a través de la gramática, vocabulario, teníamos una app también que lo usábamos, computación también algún programa de estudio, y más que nada Paint, ¿no? Se trabajaba en esos momentos. Y luego estaba, vamos a ver aquí, luego también estaba geografía, que en ese momento era recorriendo mi Perú, ¿no? Pero también lo hemos hecho recorriendo el mundo con otros países también, ¿no? Así que siempre estamos trabajando eso durante la semana, una vez al día trabajábamos porque es una actividad que buscábamos cada mes abordar un país. Entonces, al abordar ese país, pues nosotros durante el mes hacíamos pequeñas actividades de la búsqueda y visita de ese país
y la hacíamos, ¿no? Comida, bandera, estudio de su historia, animales endémicos, etcétera, ¿no? Todo eso lo veíamos. Aquí hay una propuesta de tercer grado en la que lo que va a cambiar aquí, ¿sí? Es en las operaciones básicas, por ejemplo, va a entrar multiplicaciones. Esto aquí tú tienes que ver qué es lo que quieres potenciar en tu hijo. Si quizás tú estás enseñándole el uso del dinero, también lo puedes colocar aquí. Y por ejemplo, en matemáticas había un día en que hacíamos actividades sobre el conteo del dinero, que ahí tengo otros recursos que yo busqué y tengo ya listos que esos días lo hacía. Entonces, de esa manera, tú puedes colocar ahí actividades que durante la semana puedas ir pues trabajándolas y de esa manera ellos no se olvidan, ¿no? Y aún más, todos trabajábamos, pues cada vez que veíamos ciencias naturales, y son áreas que yo he ido trabajando todos juntos siempre con mis hijos. Y esto precisamente lo aclaro cuando hemos abordado el tema sobre cómo hacer un currículum integral, ¿no? Personal social, ciencias, inglés, geografía, han sido áreas que yo he trabajado en común con todos los grados de mis hijos juntos. En las que sí me he detenido son en las de comunicación y matemáticas, y lo he hecho de forma muy personal con cada grado, pero las otras áreas sí las abordo juntas. De esa manera ya se hacen trabajos también más interesantes porque se trabaja en equipo. Algunos de los recursos que se tienen en primaria, y esto también lo abordé en recursos, han sido las educajas, los workboxes que tú puedes conseguirte. Aquí hay algunos modelos también. Yo te invito a que puedas ver el video de recursos donde yo detallo precisamente cómo son hechas estas cajas que te ayudan a tener todo el material listo para que tú simplemente ya dejes, tu hijo sabe que tiene que trabajar y abrir el cajón y va a encontrar su actividad, puede encontrar esta actividad de multiplicación ahí, la resuelve y ya está, y simplemente va llenando. Es por eso que las actividades no van a demorar más de 2 horas. Esto se hace muy rápido realmente. Los shells también son actividades que ya están listas en bandeja para que puedas trabajarlo allí listo y presto. Él ya tiene todos los materiales y son en función a un área específica y a un tema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tema de los planetas, el tema de la nieve, son algunos modelos también de la música, de los colores. Los Five Folder Games, y también yo tengo muchos, muchos, muchos. Yo me he llenado muchos de ellos y desde mis hijos mayores, pues ahora yo los uso. Por ejemplo, tengo este de aquí, que es sobre constelaciones, de lo que es geografía. Entonces, yo busqué, es un folder, que es un Five Folder, o sea, es una cartulina en forma de manila, pero si tú quieres lo usas de la cartulina que tú quieras, ¿sí? Que se abre y es una actividad lista que hay que ir completando. Entonces aquí, este Five Folder es de constelación, constelaciones australes, boreales y las zodiacales. Entonces compré una lámina, las que venden en las librerías, de esas muy comunes que todos nos hemos usado pues, para hacer nuestras tareas en la escuela. Inclusive venía con esta identificación de constelaciones boreales y australes. Aquí ya estaba, lo tenía como él, se lo puse en un cartón más grueso, entonces de esta manera ya tenía como una noción un poquito de dónde estaban las estrellas. Aquí hay una definición de las boreales, australes y zodiacales, que son las constelaciones, y aquí están todas las constelaciones en fichitas. Entonces, ¿qué hacía? Tenía el Five Folder ahí y dije, ya, vamos a clasificar. Entonces, la de octante, ¿dónde quedaba? Entonces, en boreales, australes o zodiacales, y ahí iba colocando la ficha donde le correspondía, ¿no? Y él podría también corroborar con esta ficha que viene dentro de la misma lámina, en donde podía ver si al final podía hacer un checklist, si lo había hecho correctamente, o si no, yo también estaba ahí para poder decirle, ¿no? Capricornio, ¿qué es? Boreal, austral o zodiacal. Ah, es zodiacal, ya, perfecto. Y lo iban colocando. Entonces, así, de esa manera tan divertida, podían ellos aprender. Esos son los Five Folders. Ya tienen una actividad lista, que tú solamente, tu hijo la toma, la realiza y ya es una actividad concluida. Y está desarrollando y aprendiendo de una manera también divertida, ¿no? Aquí hay varios temas que justo yo también los había enseñado al momento de hablar sobre Five Folder.
y también sobre los centros de aprendizaje, precisamente allí, en los que si tú quieres abordar un área de estudio, tú puedes también trabajar, ¿no? Tener un área de escritura. Yo tengo un área de arte, me gusta mucho tener eso. También tengo un área de escritura porque me gusta tener hojas, porque mis hijos dibujan y escriben mucho. Entonces, un área de hojas que ya estén listas allí para que ellos puedan pues trabajarlo también, ¿no? Y así tú puedes tener, ¿no? Así también una galería de arte en la que tú puedas también abordar y colocar pues todas tus expresiones eh, artísticas de esa manera, ¿no? Entonces, en la educación primaria es muy importante que tú te des tu tiempo, date tu tiempo de poder enseñar, no corras. Si tu pequeño no está aprendiendo como tú quieres, recuerda que hacer homeschool no es replicar lo mismo que la escuela tradicional en la que el maestro tiene que correr de forma apresurada con los contenidos, no importando cómo está cada alumno, sino que aquí tú en la escuela en casa vas a poder afrontar pues todos estos contenidos de forma más pausada si lo necesitas o adelantar aún más, porque esa es una de las consultas que tienen, ¿no? Ya se acabó el libro y ahora ¿qué sigue? Pues si quieres sigue reforzando, puedes enseñarle del grado que le sigue, ¿no? Porque hay niños que sí son muy habilidosos en esto y ellos pues tratan de usar, de aprender, ¿no? Y algunos son un poco más despiertos en su aprendizaje y quieren leer y estar mucho tiempo sentados con sus libros. Eso es algo natural en ellos, perfecto, ¿no? Hay otros niños que no, que les cuesta mucho eso. Entonces, cada mamá tiene que conocer a su hijo y cómo aprende. Y esa es una tarea muy grande que tienes que hacer. Yo tengo ahí un listado de videos en los que yo te invito a que tú puedas ir reforzando esta experiencia de cómo los métodos que necesitan, las áreas de estudio que puedes afrontar de acuerdo a los métodos, los tiempos de concentración. Todo esto lo he ido abordando en cada uno de sus videos para que precisamente tú tengas ese tiempo y vayas organizando y planificando tu experiencia de educar en casa. Así que ha sido un gusto poder compartir contigo este tiempo y seguiremos pues trabajando aún más. Ya recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, así también compartir este video para otra familia que quizás necesite esta información tan importante. Y si tienes alguna consulta adicional, lo puedes dejar aquí a través de comentarios o también escribiéndome a los números que se encuentran también en la misma descripción. Así yo estoy respondiendo siempre en algún momento del día aquellas necesidades un poco más puntuales de aquellas familias que necesitan una orientación específica. Ha sido un gusto estar contigo. Nos vemos en la siguiente sesión de Bitácora de una mamá homeschool. Hasta pronto.